Es bien interesante pensar en todo lo que nosotros en este momento estamos enfrentando y lo que Dios puede estarnos pidiendo, cómo Dios puede estarnos guiando. Nosotros en el transcurso de nuestra vida hemos venido haciendo ajustes para podernos adaptar a los diferentes cambios. Eh, Hablando de ajustes personales, desde que nosotros nacimos, estamos en el vientre de nuestra madre, nosotros enfrentamos uno de los primeros cambios de nuestra vida, que es salir del vientre y enfrentar la vida. Por ejemplo, nosotros que nacimos aquí en esta tierra caliente, me imagino cuando salimos del vientre de nuestra madre y nos enfrentamos al calor, igual al que se enfrenta al frío. Todos nos vemos motivados a enfrentar cambios, cambios en nuestra crianza, cambios en la adolescencia, cambios en la edad adulta, cambios para los casados, cambios para los solteros, cambios en la empresa, cambios a nivel laboral, cambios a nivel profesional. Pero también cuando Dios te llama, cuando Dios te invita, Dios te dice, ven, yo te invito, yo quiero que tú vengas. Él te está haciendo una propuesta, porque este es un tiempo en el que Dios puede estarte haciendo un llamado, una propuesta. Y tu pregunta es, ¿cómo voy a hacer lo que Él me está indicando que haga si no puedo? Entonces Él te dice, bueno, ok, tú quieres hacer algo diferente en tu vida, tú tienes que ajustarte a un cambio, porque tú no puedes tener fe, tener un llamado, tener una dirección y quedarte en el mismo lugar y querer avanzar. Entonces, por ejemplo, en este tiempo nosotros hemos sido abocados a hacer cambios. Yo quiero seguir sirviéndole a Dios, yo quiero seguir mi carrera, yo quiero seguir haciendo mi labor, pero hay un cambio y es un cambio grande. Y en ese cambio grande tengo que pensar cómo voy a hacer para ajustarme y cómo voy a hacer para vivir ese cambio sin amargarle la vida a los que están a mi alrededor, manteniendo un equilibrio sin llegar a que me dé una crisis nerviosa o termine en una situación emocional que yo no pueda manejar y que los que estén a mi alrededor se sientan también afectados. Entonces, nosotros vemos cómo el Señor nos habla a través de su palabra. Y si en este momento nosotros estuviésemos pensando, bueno, yo necesito unos principios, yo necesito una guía, yo necesito alguien que me diga cómo lo hago. Bueno, tengo una experiencia porque en el pasado he visto cómo he podido hacer cambios en mi vida. Pero bueno, esa fue la experiencia y esos fueron los principios que yo puse en práctica. Pueden ser buenos, pueden dar resultados, pero la Biblia, la palabra de Dios, tiene principios infalibles que son básicos y fundamentales y que hoy se pueden convertir para nosotros en una guía especial y principal para hacer los cambios y los ajustes que necesitamos hacer y al mismo tiempo poder seguir haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer y poder seguir obedeciendo a su voz y poder seguir haciendo su voluntad. En Lucas, en el capítulo 9, en el versículo 23, dice así, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, lo primero que nos pide Dios, niégate a ti mismo. Toma tu cruz cada día, entonces es un asunto del día a día, y sígame. El versículo 24 dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda por su vida por causa de mí, éste la salvará. Esto es lo que el Señor nos está diciendo. O sea, el Señor nos está dando guías, nos está dando formas y estrategias para ajustarnos a los cambios. Y lo primero que Él está diciendo es, yo te llamo, pero el primer paso es niégate a ti mismo. Algo tienes que hacer para poder hacer mi voluntad. Pero ¿cómo me niego a mí mismo? Bueno, el mismo Señor nos va dando esa guía. Dice que hombres que aparecen en la escritura, ellos no pudieron aceptar el llamado de Dios y al mismo tiempo quedarse en el lugar donde estaban. Cada uno de estos hombres que fue llamado por Dios tuvieron que hacer ajustes y cambios y adaptaciones a su vida. Y cada vez que Dios habló a personas en las escrituras respecto de algo que Él quería hacer a través de ellas, fue necesario que estas personas hicieran ajustes importantes en su vida.
y Dios llevó a cabo sus propósitos a través de ellos. Nosotros necesitamos pensar qué debemos mover. Yo quiero que tú en este momento empieces a pensar qué necesito mover, qué necesito ajustar, qué necesito cambiar para poder seguir mi camino y alcanzar la meta. Porque lo que no vamos a cambiar es la meta. Lo que no vamos a cambiar es el propósito final. ¿Ok? Entonces, no podemos ir a donde Dios nos está llamando a ir y quedarnos en el mismo lugar donde estamos. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo de algunos hombres que nos pueden ayudar a entender el caso de Noé. Noé no podía construir un arca y seguir en el mismo lugar y haciendo las mismas cosas. También la escritura nos dice, por ejemplo, que Abraham no podía quedarse en Ur y en Harán y a la vez ser parte de una gran nación en Canaán. No podía. O dejaba Ur y Harán o no tomaba la promesa de ser parte de una nación grande en, e ir a la nación de Canaán. Amén. Moisés no podía permanecer en el desierto pastoreando ovejas y al mismo tiempo presentarse ante el faraón. Entonces, estaba en el desierto o iba a Egipto y se presentaba frente al faraón. David, este es otro caso, el caso de David. Debió dejar su rebaño, ¿verdad? Para poder convertirse en rey de Israel. No podía seguir con el rebaño y entonces ser rey de Israel. Una de las dos cosas tendría que moverse. Amós tuvo que dejar a los sicomoros a fin de predicar en Israel. No podía hacer las dos cosas al mismo tiempo. Jonás, el caso de Jonás, debió dejar su casa y superar un importante prejuicio a fin de predicar en Nínive. El otro caso es el caso de Pedro, el caso de Andrés, el caso de Santiago y Juan. Ellos debieron dejar su negocio de la pesca para poder seguir a Jesús. Mateo tuvo que dejar su mesa de recaudación de impuestos para poder seguir a Jesús. Y Saulo tuvo que hacer cambios grandísimos, cambios inmensos para poder ajustarse y poder predicar el Evangelio a los gentiles. Jesús, aun siendo hijo de Dios, él también fue llamado a hacer ajustes. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 9, que Jesús, siendo rico, por amor a nosotros, él se hizo pobre. Entonces, él tuvo que hacer ajustes también a su vida. La escritura también nos habla de un joven rico y nos habla de Eliseo. Entonces, veamos al joven rico. El joven rico que aparece en Lucas capítulo 18, versículo 18. Él se acerca a Jesús. Él le pregunta, ¿cómo le dice, hombre bueno, cómo puedo yo alcanzar la salvación? Bueno, primero Jesús le dice que el único bueno es su Padre. Y empieza a preguntarle, a decirle que qué ha hecho él. Él empieza a explicarle que él ha obedecido la ley, que él sabe lo que tenía que hacer, él ha honrado a padre y madre. Entonces Jesús le dice, bueno, entonces ahora regala tu riqueza, regala tus posesiones y vente conmigo. El hombre rico se entristeció porque no podía dejar sus riquezas y seguir a Jesús. Había cumplido con lo demás, pero no podía dejar algo que amaba, que además no era de él, porque había sido Dios el que le había dado el poder para hacer esas riquezas, y no podía dejar eso que tanto amaba para poder seguir a Jesús. En la escritura encontramos hombres que tuvieron que dejar muchas cosas para poder seguir la voluntad del Padre. Muchos tuvieron que dejar familiares, otros tuvieron que dejar países, otros tuvieron que cambiar preconceptos, tuvieron que cambiar preferencias, tuvieron que dejar atrás metas, tuvieron que dejar atrás ideales, anhelos en sus vidas para poder cumplir la voluntad de Dios. Todo debía ser rendido a Dios. La vida entera tenía que ser rendida a Dios y toda su vida debió ajustarse a Dios. Normalmente nuestra tendencia, después de ver todos estos ejemplos, podemos llegar a la conclusión de que nosotros, nuestra tendencia normalmente es a querer hacer, a querer alcanzar nuestros sueños sin la necesidad de hacer ajustes.
sin la necesidad de hacer cambios. Entonces, quiero alcanzar mis metas, pero seguir haciendo lo que estoy haciendo. Quiero llegar a ser un profesional, pero quiero dormir hasta las 11 de la mañana. Quiero casarme, pero no quiero trabajar. Quiero llegar a ser un gran líder, pero no quiero pagar el precio del liderazgo. Dice que los cambios sí deben ser fundamentales en nuestra vida. Ese proceso de adaptarnos es una pregunta que hoy necesitamos resolver. El caso de Eliseo, vamos a ver el caso de Eliseo. Dice la palabra de Dios en Primera de Reyes, en el capítulo 19, en el versículo 19. Eliseo está ocupado, está en sus quehaceres, y llega Elías y le hace el llamado para que camine con él y para que le sirva a Dios, porque debía ser entrenado por Elías. Entonces dice el versículo 19, partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne, y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Entonces Eliseo tuvo que dejar los bueyes, tuvo que dejar a su padre, tuvo que despedirse de ellos y tuvo que soltar lo que tenía para poder obedecer el llamado que le estaba haciendo en ese momento Elías y para poder caminar con él. Y dice que después que él acepta ese llamado, después que él acepta caminar con él, entonces nosotros encontramos que después de él haber hecho todos esos ajustes, encontramos en Segunda de Reyes, vamos a mirar en Segunda de Reyes, en el capítulo 2, en el versículo 19, encontramos que a partir de allí empiezan a suceder los milagros que Dios hace a través de la vida de Eliseo. El primero es la sanidad de las aguas malas. El siguiente es la provisión de agua cuando no la había. El siguiente es profetizar sobre el hijo de la mujer tsunamita. El siguiente milagro es la sanidad al hijo de la mujer tsunamita. El siguiente es la multiplicación del aceite de la viuda. Hay otro milagro que él hace, que es volver inofensivas unas calabazas mortíferas. El siguiente milagro es hacer que flotara un hacha en el río. Y hay otro milagro que es la multiplicación del pan. Aquí en Segunda de Reyes, en el capítulo 4, en el versículo 42, vamos a buscar en el versículo 42, aparece un milagro que lo voy a mencionar porque me parece interesante este milagro en la vida, como Dios usa la vida de Eliseo. Y dice el versículo 42, vino entonces un hombre de Baal-Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo, da a la gente pan para que coma. Y respondió su sirviente, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron, y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Entonces se da una multiplicación de panes a través de la vida de Eliseo. Pero ¿qué tenía que hacer Eliseo primero? Tenía que ajustar su vida al llamado de Dios. Y otro, que es uno de los que más conocemos, muchos de nosotros, fue la curación de Naamán el leproso. Entonces, ¿qué nos está diciendo Dios en este momento? Que los ajustes, las adaptaciones de nuestra vida al llamado de Él son importantes. Si estos hombres lo hicieron, con más razón nosotros. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 15, versículo 5, que Jesús nos dijo, yo soy la vid, vosotros las ramas. El que permanece en mí y yo en él,
Este lleva muchos frutos, porque separados de mí nada podéis hacer. Necesitamos pedir la guía al Señor, necesitamos su orientación, necesitamos saber qué quiere Él que nosotros hagamos en este tiempo. De pronto yo me pongo a pensar, bueno, ¿cuál es el ajuste que yo tengo que hacer? Dios me puede guiar, Él me puede dar esa dirección. Lo importante es que yo sepa que no me puedo quedar ni con los pensamientos que tengo, ni con los paradigmas que tengo, ni con las formas que tenía, si lo que se está sucediendo a mi alrededor requiere de un cambio de mi parte. Y dice que hay algunos cambios que tal vez tú estás pensando, bueno, ¿qué cambios yo tengo que hacer? Bueno, hay muchos cambios en muchas áreas de nuestra vida. Tal vez cambios en tus circunstancias, por ejemplo, en tu trabajo, o puede ser en tu hogar, o puede ser en tus finanzas, o cambios en tus relaciones interpersonales como tus familias, tal vez cambios tus amigos, compañeros, porque muchas veces Dios te llama a hacer algo y estos amigos tal vez no pueden continuar contigo. O tal vez estos amigos son los que necesitan continuar contigo. Pero en ese proceso de cambio Dios te va a guiar. O tal vez en tu forma de pensar, en tus preconceptos, en tus métodos, en tus capacidades. Dios puede estarte pidiendo ajustes en tus compromisos para con tu familia, para con tu iglesia, para con tu trabajo, para con tus proyectos, para con tus tradiciones, por ejemplo, en tus creencias. Tal vez en este tiempo tú necesites hacer algunos ajustes en tus creencias. Tal vez Dios me está pidiendo, necesitas mejorar en lo que crees, necesitas afianzar tu fe, necesitas creer más, porque no has avanzado por tus dudas, no has avanzado porque no confías, porque no crees. Entonces es probable que en esa parte de mi vida yo necesite hacer ajustes, porque tal vez tengo suficiente fe, tal vez quiero obedecerle a Dios, pero hasta que no haga los ajustes necesarios, va a ser muy difícil obedecerle. Y después que yo le obedezca, es que yo voy a tener una experiencia con Él. De la experiencia con Él la voy a obtener después de tener fe, de ajustar mi vida y de obedecerle. Entonces yo puedo decir, gracias Dios, porque en medio de esta circunstancia, en medio de esta prueba, yo te obedecí, yo hice los ajustes y hoy yo puedo percibir, Señor, que tengo una experiencia contigo, que tú me puedes transformar, que tú, Señor, has hablado en las circunstancias en las que estoy. Padre, en este momento, Señor, cada una de las personas que están escuchando este mensaje, Dios, tal vez muchos necesitan hacer ajustes y cambios. Tal vez los cambios no son los que estamos esperando. Tal vez no era lo que yo esperaba. Tal vez no eran los planes que yo tenía trazados. Pero la palabra de Dios dice que sus pensamientos no son los míos. Sus pensamientos son más altos que los míos. Y es probable que en este momento los pensamientos de Dios están viniendo a tu vida. Y por eso Él quiere que tú te rindas a Él. Y en este momento tú puedes decirle, yo me rindo a Él. ¿Estarías listo para hacerlo? ¿Deseas hacerlo? ¿Deseas levantar tus manos ahí donde estás? Decirle al Señor, aquí estoy, quiero rendirme a ti. Tal vez en este tiempo te quedaste sin trabajo, te suspendieron el contrato, no puedes seguir estudiando, no puedes viajar aunque quisieras. Pudieras cerrar tus ojos y decirle, Señor, me rindo a ti, te rindo mi vida, te rindo mis planes, te rindo mis proyectos y guíame, Señor, hacia el ajuste que acomoda para mi vida, Dios. Guíame, Señor, a dar ese paso tan importante, llegar a tus brazos y poder recibir de ti la fuerza, el valor y el poder para seguir adelante. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude y que puedas encontrar en Él esa fortaleza para seguir adelante. Gracias.